Muchísimas gracias a todas y a todos por sumarse hoy. Hola, buenas tardes, ¿cómo Hola, Carlos. están? La verdad es que cuando nos imaginábamos los 10 años del Consejo teníamos otra expectativa, no vernos en pantalla, pero nos pareció que de todas maneras no teníamos que dejar pasar la oportunidad en este 2020 de encontrarnos y de celebrar una experiencia que nosotros entendemos que es y ha sido muy valiosa para nuestra universidad, para la región, y también puede serlo si logramos sistematizar muchos de nuestros aprendizajes para otras universidades, otras regiones. Voy a tratar de ser muy breve en mi introducción de esta jornada, lo cual me va a costar un montón porque tengo muchas cosas que se me ocurren decir, pero bueno, voy a tratar de elegir las más importantes. En primer lugar este contexto que nos encuentra en la necesidad de vernos en pantalla, con la imposibilidad de encontrarnos físicamente, de comer nuestros sanguchitos de la economía popular de cada fin de año y brindar por todos estos caminos recorridos y poder dividirnos en un montón de aulas y pensar estos talleres presencialmente compartiendo el mate. La pandemia nos ha afectado en muchísimos aspectos, mundialmente y localmente. Lo hemos vivido a lo largo de este año, hemos sido protagonistas también de muchas de las políticas que hubo que implementar para abordar esta pandemia de manera colectiva, con la dificultad de no poder encontrarnos y pensar juntos, pero encontrando de todas maneras el modo de trabajar. Así que nos parecía que aún en ese contexto era importante que nos diéramos un espacio para recuperar estos 10 años, para poder de alguna manera pensar para adelante sobre la base de estos 10 años recorridos. Para hacerlo muy, muy cortito, para aquellas y aquellos que quizás se suman ahora, nuestro consejo nació en el 2010 de la mano de un proceso muy profundo que se fue dando en los años previos en la universidad, que tuvo que ver con recuperar a la extensión después de la dictadura, nuevamente como la principal herramienta de expresión del compromiso social de las universidades. Una extensión que de a poco también fue recuperando, y lo sigue haciendo, su capacidad crítica y transformadora. Y en ese marco es que surgió fuertemente la necesidad de pensar con otras y con otros, de no pensar solamente en la universidad. Empezamos a reflexionar, muchas veces empujados por compañeras y compañeros de los territorios que lo reclamaban, en la necesidad de pensar juntos, de no pensar en un laboratorio, en un escritorio, sino construir con otras y otros, consolidando procesos que se venían dando, pero tratando de ampliarlos mucho más. Y en ese marco nació nuestro Consejo Social, en el año 2010, a instancias, a propuesta de la Secretaría de Extensión, más allá de que en momento de la reforma del Estatuto de 2008 había sido el gremio docente el que había traído el debate, fue la Secretaría de Extensión en 2009 para 2010 la que tomó la iniciativa de impulsarlo. Y la verdad es que eso significó una apuesta muy, muy importante, pero no solo para la universidad, y eso me parece que es algo muy importante traer hoy acá. El consejo nuestro existe, funciona y se sostiene porque es una apuesta colectiva, porque muchísimos sectores regionales apostaron y apuestan a sostenerlo. Apuestan a trabajar mucho más, porque articular, tratar de entenderse, construir consensos es un trabajo muchísimo más arduo que los habituales a los que estamos acostumbrados, que ya de por sí demandan, y a la incomodidad, porque la verdad que nos incomoda a todas y a todos cuando una agenda que no teníamos prevista irrumpe. Y además también nos incomoda tener que incorporar la mirada y los intereses de otros a nuestra perspectiva de cómo esa agenda se tiene que abordar. Y entonces lo que nosotros hemos visto a lo largo de estos años es que hemos construido a partir de muchísimo compromiso de muchas y muchos compañeros y compañeras que apuestan permanentemente al trabajo y hemos ido profundizando la democracia. Lo hacemos cotidianamente en la mesa del Consejo Social, cuando nos sentamos, discutimos y trabajamos hasta ponernos de acuerdo. Y una vez que acordamos, todos le ponemos el cuerpo a aquello que resolvimos hacer. Me parece que eso es algo que es
muy importante recuperar en este recorrido y que nos ha permitido protagonizar grandes proyectos, proponer transformaciones hacia la comunidad de la región y hacia la propia universidad, como las diplomaturas que nacieron al calor de los debates de nuestro consejo, como los PITAP del Consejo Social, que empezaron a trabajar en otra lógica, innovación tecnológica con aplicación social, como distintas cuestiones que han ido interpelando a las diferentes áreas de la universidad y a todos los actores de la comunidad, a las políticas públicas, a distintos sectores con los que nos hemos ido vinculando a lo largo de estos años. Con obviamente cambios coyunturales que van también marcando mucho nuestra agenda, pero manteniendo esa voluntad de trabajo. En ese marco es que pensamos en esta jornada, para poder sentarnos a conversar sobre eso, pero sobre todo pensarlo en clave de desafío. Y por eso pensamos en esta apertura con 3 oradores, oradoras, muy significativos en ese sentido. Primero, Fernando Tauber, que es y ha sido además la cabeza política institucional de este proceso y del proyecto de universidad que hizo posible que el Consejo se consolidara y creciera. No han sido pocos los problemas y las crisis que le hemos llevado a Fernando, que con toda tranquilidad nos ha tranquilizado y ha dicho, bueno, ya lo vamos a resolver, y nos ha dado mucha espalda para poder avanzar en esto que hemos ido haciendo crecer en el marco del Consejo y que no se parecía a nada que existiera ya en la universidad. Había que hacerlo nacer y había permanentemente que molestar o que sacudir determinadas estructuras para que sucediera, tanto en la universidad como fuera de la universidad, porque muchos actores no estaban acostumbrados a que la universidad se metiera en algunos temas que les resultaban incómodos. Por otra parte, Gloria Chicote, que es la directora del IDIX, con quien hemos trabajado, es un instituto con el que hemos trabajado mucho, sobre todo a lo largo de los últimos años, generando procesos de relevamiento y de construcción de datos con la comunidad, con investigadores, con extensionistas y con la comunidad, y que además este año le toca encabezar el Centro Científico y Tecnológico del CONICET La Plata, así que no le ha tocado un año sencillo, pero ha encarado desafíos junto con Carlos de la Vedova, que es nuestro representante en el Consejo Social, y han gestionado los conflictos, los problemas, y también el acercamiento de la ciencia y la tecnología de nuestro sistema científico a la agenda comunitaria. Y también tenemos el honor, el placer de tenerla a Adriana Puigros, que es una referencia indiscutida, tanto en términos pedagógicos como de ciencias de la educación, pero también tiene mucho recorrido en gestión pública, ha estado involucrada, conoce los procesos de gestión, y además es una referencia para docentes y para sus gremios. O sea que nos pareció también muy importante poder tenerla a Adriana planteando la mirada en relación a la educación y a los procesos que se vienen, a los desafíos tanto para la universidad como para la región y para el país. Entonces, si les parece, lo que hacemos es, en ese orden, pedirles que nos vayan compartiendo sus reflexiones y sus miradas, y después volvemos un cachito antes de dividirnos en comisiones y explicar cómo va a ser la dinámica. Fernando, ¿andás por ahí? Sí, pará, que estaba tratando de entender lo del orden. Vos primero. Infiero que me toca a mí. Bueno, mucha alegría y mucho orgullo. Alegría por compartir este panel con Gloria, querida amiga, que está haciendo un papel de lucha capa y espada en el Centro Científico Tecnológico del CONICET en La Plata. Un orgullo que una mujer de nuestros claustros ocupe esa responsabilidad y desde la perspectiva que la enfoca Gloria. Nos distingue y fortalece a la universidad pública esta mancomunión entre una institución científica como el CONICET y una universidad pública como la de La Plata. Una alegría tremenda tenerla, Adriana, siempre, queridísima amiga. Hoy también felicitándola porque está iniciando su cátedra libre en la Universidad de La Plata, lo cual
nos llena de orgullo, una cátedra que denomina de alternativas pedagógicas para América Latina. Parece que va a ser interesantísima, que no nos vamos a perder una sola convocatoria. Siempre es interesante escucharla, Adriana, y también tenemos una vida de lucha y militancia común, que por temas que son trascendentales, determinantes para el modelo de universidad de la Argentina. Ella es autora de esa ley que definitivamente garantiza la gratuidad, el ingreso irrestricto y la autonomía en la universidad pública. Y eso hace de que, bueno, uno tenga que correr todo el tiempo para tenderle la alfombra cada vez que camina, porque es de las heroínas de la lucha por la defensa de lo público. Y bueno, y hay una sana envidia de verla representándonos en ese ideario hasta las últimas consecuencias. Y bueno, y me da orgullo, es demasiado decir paternal, pero así lo siento, con todo corazón. Verla a Inés, ver a los compañeros del Consejo Social, con los que compartimos un puñado de reuniones todos los años, cumplir 10 años, veo que no se les ha caído el pelo, lo cual es toda una virtud, pero no, es para que se les caiga el pelo, porque son 10 años de lucha por instalar una figura que bien describe Inés en la universidad pública, que nos hace caminar hacia donde la gente necesita, que configura una agenda compleja, difícil, de dolores de cabeza, pero también de los dolores de una sociedad que necesita que nosotros tengamos la sensibilidad y la capacidad de comprometernos. Discutir sobre los temas grandes, de entrar al salón del aula Dardo Rocha, o van itinerando, pero es la representativa, y encontrar alrededor de la mesa un montón de termos, mates y compañeros y compañeras trabajando en temas de tierra y vivienda y de hábitat, en un momento en donde las ocupaciones son intempestivas y sucesivas, y no es suficiente tomar posición, hay que trabajar para ayudar a resolverlo, porque el problema está y la gente lo tiene. Lo veo a Sergio y veo todo en la agenda el tema de la economía popular, social y solidaria, y todo lo que ha avanzado el Consejo en involucrar a productores, a microproductores, a productores familiares, y encontrarles un espacio desde la universidad para que puedan desarrollarse, asociarse, sentirse respaldados, sentir que forman parte. Es conmovedor y llena el pecho, porque la respuesta está. Y el gran riesgo que siempre tiene la universidad es de construir los discursos y no representarlos en hechos, en condiciones fácticas, en cosas concretas. En el pensamiento estamos bien orientados. Ahora, siempre en nuestro balance tiene que estar la interrogación, la autointerrogación de cuánto estamos haciendo, de cuánto nos está saliendo, de cuánto le está llegando a la gente. Y el Consejo es una representación de eso, de en los temas dolorosos, difíciles, complejos, llegar a la gente. Lo fueron las inundaciones de la noche del 2 y del 3 de abril del 2013. La primera organización que surgió en la ciudad para mitigar, acudir, estar
presente, hacer llegar, organizar los sectores más castigados de nuestro territorio, fue el Consejo Social de la Universidad de La Plata. No solamente administrando las donaciones, también articulando con las distintas facultades, produciendo lo que era desde el alcohol hasta las bolsas, produciendo lo que había que producir para que todo eso tuviera un cauce, llegando a la puerta de la familia que estaba necesitando, con lo que efectivamente estaba necesitando, ¿no? Llevándole la bolsa de acelga al que estaba necesitando una condición diferente de higiene, de agua. Fueron tan difíciles esos días. Y una cosa es construir el discurso y otra cosa es hacerse cargo de los detalles, es hacerse cargo de las condiciones particulares. Y ahí estuvo el Consejo Social, con las organizaciones sociales, no solo nosotros, los intelectuales, no solo los que representaban distintos estamentos del Estado, no solo los voluntarios universitarios, sino los compañeros de los barrios, que miraban para nuestro lado porque para algún lugar había que mirar. Y desde el Consejo Social hubo respuesta concreta, desde la madrugada hasta la noche. Y eso yo creo que son las cosas que estimulan para volver a esa gran mesa llena de termos y mates, a volver a discutir, porque sabemos que detrás de cada discusión va a haber una respuesta. La posible, la imposible, pero va a haber una respuesta. La universidad es eso. El Consejo representa la universidad de nuestros días. Es una universidad para tener ideas, para discutirlas, y en eso estamos de acuerdo, pero también para representarlas. Por eso el modelo universitario de este país tan castigado en este tiempo es un modelo que requiere de figuras como la del Consejo. Requiere pensar más allá de la enseñanza, de la investigación, incluso de la extensión como la pensamos siempre. Incluso de la extensión como la pensamos ahora. Poniendo el acento en la capacitación, en darle herramientas a cada uno de los vecinos para que pueda pelear oportunidades dignas y decentes en la vida. Es más que eso, es producir. Y lo hemos discutido en el Consejo Social. Y lo interesante de esas discusiones es que se transforman en realidades. ¿Se acuerdan cuando empezamos a discutir la fábrica social de alimentos universitaria? Bueno, empieza a producir en este semestre que viene, y se completa su producción en el segundo semestre del 2021. Estamos terminando la primera etapa, estamos empezando la segunda etapa, compramos las maquinarias, 150.000 raciones diarias de alimentos para aquellos que tienen hambre. Esas son las discusiones del Consejo Social. La veo a Inés y lo veo a Gustavo San Juan y me acuerdo de nuestras conversaciones sobre qué podemos hacer con la vivienda. Bueno, están construidos los prototipos. Estamos hablando si van, entran, lo tocan, se sientan en el inodoro, pasan a la cocina, no es solamente un papelito con un dibujito. Y tenemos capacidad para construir 25 por mes. O sea, la universidad está fabricando, está produciendo alimentos, está produciendo vivienda. Tenemos conversaciones ya cotidianas con el gobierno nacional, con el ministro Arroyo. La semana que viene nos juntamos con Larroque, porque estas producciones universitarias marcan una línea. Lo que el Consejo Social peregrinó como este paso adelante de la universidad marca una línea. Nosotros producimos 150.000 raciones por día de alimentos, pero básicamente mostramos que si una universidad pública, de una organización con las cooperativas de la región, puede construir
con sus propios recursos, que siempre son escasos, una fábrica de alimentos deshidratados, con legumbres, hortalizas y carne, quiere decir que se pueden hacer 20 fábricas en la provincia y transformar esos 150.000 raciones en 1,5 millones, y eso ya es un número. Que el precio, que lo que nos cuesta a nosotros, es una formadora de precios para lo que le cuesta a la producción privada, que no está afuera del proceso, pero está siguiendo la producción pública, social y solidaria. Nosotros encabezamos. El Consejo Social es esa señal de nos cansamos de esperar, nos cansamos de escuchar. Necesitamos que hagan y que hagamos, que nos tengan en cuenta, que nos incluyan, que no nos cuenten. Es lo que nos obliga, es nuestra conciencia, es el llamado de nuestra conciencia. Cada vez que voy a esa mesa a compartir el mate con todos los compañeros y compañeras, siento una autointerpelación, que la sentimos cada uno de los universitarios, cada uno de los miembros de nuestra comunidad. ¿Estamos haciendo todo lo que podemos? ¿Hasta dónde hacemos llegar nuestro privilegio? ¿Cuándo nuestro privilegio se transforma en solidaridad, en respeto por la condición del otro? ¿Y cuánto ponemos para poder transformarlo? ¿Cuándo dejamos de esperar que nos digan para empezar a hacer? Y mientras hacemos, sumamos. Y mientras hacemos, no sumamos. Nosotros estamos destinados a ser una herramienta para el desarrollo, no una institución política. Ahora, si no hay nadie que use la herramienta se transforma en producción, en desarrollo, en respuesta, en conciencia, y empuja a aquellos que les corresponde el diseño de las políticas públicas a comprometerse con ese proceso. Y por supuesto nosotros nos alineamos atrás de eso. De eso se trata la universidad, de ser una fábrica de oportunidades, de ser una herramienta para el desarrollo, de trabajar mancomunados con el CONICET, desde el propio Consejo Social, con las organizaciones de base. Es placentero hacerlo desde la Universidad de La Plata, porque cuando uno panea las 6 páginas de cuadraditos que tiene esta convocatoria, encuentra amigos, dibuja sonrisas, y ese es el objetivo, y desata sentimientos en su propia alma, porque reconoce en cada uno de los cuadraditos mucha lucha, mucha responsabilidad, mucha conciencia, mucha coincidencia. Esa es nuestra ventaja con respecto a otras instituciones. Nosotros queremos hacer lo mismo, nos obligamos a hacer lo mismo, vivimos para hacer lo mismo, cada uno desde su perspectiva, desde su condición. Bueno, ojalá que los 20 años del Consejo los encuentre más jóvenes, pero de todos modos van a estar en forma. Y por supuesto yo voy a estar también. Al menos cebándoles mate. Pero yo creo que, ¿qué es eso? Este es un momento de la universidad para producir, para hacer, y por eso encuentra el Consejo Social en su mejor momento, porque es una institución que llega a la universidad para pedirle que haga, que produzca. Estamos consolidando el modelo, y estas celebraciones, estos recordatorios, nos ayudan a producir estos balances que nos dan la energía para seguir avanzando en esta línea. Tendríamos mucho para hablar, chicos, pero me parece que el sentido de esto es reafirmar la decisión de cada uno de nosotros de seguir haciendo este esfuerzo con la felicidad que se merece. Muchas gracias.
Muchas gracias, Fer. Más vale que vas a estar en 10 años más. Sí, Gloria. sí. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Inés, y todo el Consejo Social por haberme invitado a sumarme a esta celebración de los primeros, como dijo Fernando, los primeros 10 años del Consejo Social. Es un honor, por supuesto, para mí como profesora de la Universidad Nacional de La Plata, como directora del IRIX y actualmente como directora del CONICET de La Plata, participar en esta mesa y además participar en compañía de Fernando, quien ha sido mi compañero de trabajo durante tantos años y con quien hemos compartido muchísimas actividades y muchísimos conceptos sobre el rumbo de la universidad y toda la interrelación con el sistema científico. Así que es un honor estar con Fernando en esta mesa y por supuesto con Adriana, que ha sido nuestra guía en la lucha por la universidad pública, por las leyes que nos rigen, que nos regulan, y lo sigue siendo. Así que bueno, es un gran honor. Además es muy importante para mí estar en esta mesa porque el CONICET de La Plata estuvo presente desde el momento de la creación de este Consejo Social. Como ha dicho Inés, Carlos de la Vedova, el actual vicedirector del CCT, es nuestro representante y también ha pasado por los mates, por las salas, por las reuniones del Consejo Social, nuestro actual ministro de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvarezza. Así que dos científicos tan importantes como Carlos y como Roberto han formado parte como representantes del CONICET en el Consejo Social. En segundo lugar, cuando repasaba los objetivos del Consejo que fueron redactados hace 10 años, en el momento de su creación, hubo términos que me llevaron a conceptos como retroalimentación entre universidad y comunidad, como defensa y recuperación de los derechos esenciales de todo ser humano, como perspectiva interdisciplinaria y plural, como mejorar integralmente la calidad de vida del conjunto de la población, a los cuales encuentro contundentes, rotundos, premonitorios, porque fueron anunciados hace 10 años, y actualísimos, por todo lo que explicó recién también Fernando. Entonces voy a hacer 3 reflexiones sobre en qué creo que está la esencia y la importancia fundamental de este Consejo Social, que además es una institución absolutamente innovadora en el sistema universitario nacional. En primer lugar, desde una mirada historizada, pienso que estos términos y estos conceptos son muy importantes porque están en el debate esencial de la Universidad Argentina. En ese debate esencial entre el modelo de universidad jesuítica que nos legaron los conquistadores, el modelo de universidad enciclopedista que siguiendo la impronta de la Revolución Francesa, que fue el modelo que creó la Universidad de Buenos Aires, y el modelo de la universidad cientificista, que fue nuestra universidad en su comienzo, en su inicio, fue la Universidad de La Plata, y se resignificó a lo largo de todo el siglo XX y este siglo XXI. Esta universidad que se movió y se sigue moviendo en ese equilibrio tripartito entre investigación, docencia y extensión. Por supuesto, el Consejo Social en su misma génesis y en su formulación es la
plasmación de este modelo de universidad que finalmente se impuso como el modelo de las universidades nacionales argentinas. Instituciones en las que la investigación, la docencia y la extensión son tres elementos constitutivos que van a la par, y el Consejo me parece que es, como decía antes, la plasmación de esa idea. En segundo lugar, la pluralidad interinstitucional y transdisciplinaria de este consejo que interpela distintos actores de distinta procedencia, con distintas demandas, creo que también nos relaciona con este último tiempo de crisis que atravesó el sistema universitario y el sistema científico en su conjunto. Todos recordamos los duros años que vivimos hasta fines del año pasado, en las que todos y todas nos movilizamos, la comunidad universitaria, la comunidad científica, produjo esta crisis formas de asociación novedosas, formas de federalización y también una voluntad muy evidente de las científicas y de los científicos, de las profesoras y los profesores universitarios, de salir de los límites estrictamente académicos del sistema para entrar en contacto con diversos actores. Y de este modo volver a pensar nuestro quehacer, volver a pensar nuestro lugar en la sociedad. Yo creo que en este tiempo se reconfiguró una representación de cada uno de nosotros y de nosotras, cada vez más alejada esta nueva configuración de aquel papel que nos habían dado el paradigma positivista, de que debemos investigar objetivamente, alejados de la realidad, inmersos en una especie de torre de marfil. Eso se deconstruyó. La crisis de los últimos años lo terminó de deconstruir. Y creo que esta terrible pandemia a la que los lanzó el año 2020, creo que finalmente terminó con esas falsas dicotomías. Falsas dicotomías en las cuales la ciencia está por un lado y la sociedad está por otro. No, de ninguna manera. La ciencia debe estar donde está la sociedad y la ciencia debe estar donde están las demandas sociales. Por eso, porque estábamos reflexionando sobre el tema y porque nos habíamos asociado y porque habíamos entrado en contacto con las problemáticas sociales, es que pudimos en este último periodo salir a la calle, salir de nuestras investigaciones, resignificar nuestras investigaciones y mostrar nuestras capacidades para dar respuesta a la gran crisis, a esta segunda gran crisis que es la crisis de la pandemia. En ese sentido, ya todas esas dicotomías falsas de ciencia por un lado, sociedad por otro, esas dicotomías falsas de los compartimentos estancos de las disciplinas, cayeron. Ahora todos estamos convencidos, o estamos rumbo a estar convencidas y convencidos, de que todo es interacción, que la interacción entre los distintos sectores, entre los distintos actores y sobre todo la obligación, un poco lo que decía Fernando, la pregunta que nos tenemos que hacer acerca de qué es lo que debemos hacer por esa sociedad que nos dio tantos privilegios como el de haber accedido a la educación universitaria y a la profesión de docente y de científicos. En tercer lugar, creo que como última reflexión, creo que este consejo pone en evidencia la importancia de este nuevo paradigma científico, este nuevo paradigma en el cual debemos
volver a pensarnos, debemos volver a sentirnos como elementos esenciales de la composición social. ¿Recuerdan ustedes que hace unos años en muchos medios hegemónicos, medios hegemónicos de divulgación masiva, se preguntaban ¿para qué están los científicos? ¿Para qué están las científicas? ¿Para qué la sociedad les paga un sueldo? ¿Para qué investigan? Bueno, todas esas respuestas creo que las estamos dando en este año. Y creo que el Consejo Social es un instrumento fundamental para dar esa respuesta. ¿Cómo damos esa respuesta? Fundamentalmente, y por última vez, terminando con la dicotomía entre investigación y acción. Terminando con la disyuntiva entre investigadores por un lado y extensionistas por otro. Terminando con un sistema de evaluación que solamente cuente papers en revistas indexadas por academias científicas europeas o de América del Norte, para volver a pensarnos como actores fundamentales en el entramado social. Y ahí todo se vuelve a articular de otra forma. Todo se vuelve a articular de acuerdo con las demandas sociales y todo se vuelve a articular de acuerdo con las necesidades. Por eso una constitución tan plural y tan integrada como la del Consejo Social, creo que es un instrumento ideal como para debatir y como para poner en marcha nuevas propuestas. Por ejemplo, una propuesta de un sistema de evaluación en el cual no solo nos evaluemos a nosotros mismos, las científicas, los científicos y los profesores y profesoras universitarios, sino que tengamos en cuenta otros actores que son los que nos están demandando nuestro accionar en la sociedad. Y para terminar, quiero hacer referencia a algunas acciones que llevamos a cabo durante este año tan difícil, como señalaba Fernando, pero que no nos impidió poner en marcha una serie de objetivos que ya teníamos en nuestra agenda. Recuerden, por ejemplo, que unos días antes de la pandemia, fue en esta sede de nuestra universidad que se presentó el Consejo Regional de Argentina contra el Hambre, o sea, ya estábamos preparados para esta lucha y para este desafío. Pero bueno, ahí llegó la pandemia. Pero la pandemia no nos inhibió, no nos inhabilitó. Y desde el CCT La Plata trabajamos en muchísimos proyectos, que no los voy a mencionar porque no quiero hacer un catálogo de naves, pero tampoco quiero olvidarme. Sí, ¿no? me dijo Entonces, que si sigo mal. No voy a mencionar uno por uno, pero sí quiero hacer referencia a dos. Uno es dos en las que estuvimos involucrados muy directamente el CONICET y la Universidad de La Plata. Una es la creación de la Escuela Sindical de Género. La Escuela Sindical de Género que releva un tema candente de necesidad urgente, tal como nuestra universidad lo percibió desde la creación de instancias para la problemática de género, y que es una escuela que asocia a la Universidad de La Plata, al CONICET La Plata, al Ministerio de las Mujeres de la Provincia de Buenos Aires y a los sindicatos. La bancaria, en principio, el sindicato de la bancaria fueron los primeros en firmar, pero se va a hacer extensivo a todos los sindicatos. O sea, ahí tenemos un diálogo con las instituciones gubernamentales, un diálogo con los sectores sindicales, con las organizaciones sociales, como para capacitarnos, como para estudiar la problemática laboral en relación con el género, y este es un proyecto que desarrollamos en este segundo semestre y ya está su lanzamiento. Y el gran proyecto que pergeniamos y
diseñamos y pensamos con Fernando hace unos meses y que tenemos el gusto de decir que también está en marcha, es la convocatoria de proyectos de investigación orientados, que acaba de salir el lunes pasado y que en el que está involucrado el CONICET, la Universidad de La Plata y la Universidad de Arturo Jauretche. ¿Qué es lo importante de esta convocatoria que salió el lunes? Lo importante es que son proyectos de investigación-acción. Son proyectos que están orientados, que necesitan tener una contraparte de una demanda social. Y cuando yo repaso la agenda del Consejo Social, veo que todos los temas de la agenda del Consejo Social entran en esta convocatoria de proyectos orientados. Educación, salud, sanidad poblacional, niñez, adolescencia, medio ambiente, sistema productivo, hábitat, cultura, diversidad, comunicación en todas sus formas. Todas estas líneas están invitadas e invitados a conformar equipos para los proyectos orientados que por primera vez se hacen desde una región concreta, porque tal como decía Fernando, hubo otros proyectos orientados, por ejemplo relacionado con emergencia hídrica, pero fueron propuestas nacionales desde las instituciones, desde el CONICET central. Esta es una propuesta que hacemos desde La Plata para la región y para intentar colaborar de solucionar problemas de la región. Bueno, solo quería cerrar estas palabras deseando, por supuesto, la continuidad de este proyecto que reitero, me parece, creo que los adjetivos más significativos son un proyecto contundente, un proyecto rotundo y un proyecto actual, que seguramente va a tener en el futuro una concreción absolutamente exitosa. Muchas gracias por todo. Muchísimas gracias, Gloria. Bueno, y para cerrar este panel de apertura y pasar a las comisiones, le damos la palabra a Adriana, además de referente, como decíamos, es actualmente asesora presidencial, así que seguramente nos va a pintar un muy buen panorama de cómo está viendo este futuro que tendremos que construir entre todas y todos. Tenés cerrado el micrófono, Adriana. No, sigue cerrado. Vero, ¿la podés ayudar? Ahí está. Sí, ¿ahora sí? Bueno, perdón. Primero es un gusto estar con todos ustedes. Además hay un montón de amigos, o sea, corro las imágenes y veo que hay un montón de amigos. Así que, bueno, uno por uno, un abrazo. Bueno, en primer lugar, un especial gusto, agradecimiento, como siempre, al presidente, a Fernando Tauber, con quien hemos corrido juntos, ¿sí?, unas cuantas carreras, no entre nosotros, sino carreras por la universidad pública, ¿sí? Y a mí me da mucho gusto el trabajar en metas que son a veces muy difíciles, es decir, con Fernando Tauber, porque él gana. O sea, es una garantía de que lucha, de que lleva a fondo, ¿sí?, en la lucha por el objetivo en el cual cree y gana. Entonces, realmente me da un doble gusto, ¿no? Un doble gusto. Bueno, también, digamos, estar con Laura Chicote en el mismo panel, es decir, y también quiero agradecerle a Carlos Giordano, con quien siempre tenemos alguna tarea en común. Y el hecho de estar en este aniversario del Consejo Social
me hizo pensar un montón de cosas, ¿no? Pero algunas de las que estuve pensando justamente tienen que ver con algo que planteaba hace un ratito Laura Chicote, y que incluso lo había apuntado como primer tema, ¿sí? Que es, digamos, el hecho de que la Universidad de La Plata, en particular el Consejo Social y la concepción del Consejo Social, son una demostración de cómo se ha superado el viejo problema retórico, ¿no?, de la relación entre la universidad y la sociedad. Es decir, eso que siempre se discutía, qué tiene que hacer la extensión universitaria, y la concepción de la concepción universitaria con digamos, con un poquito de un exceso de asistencialismo, ¿sí? Es decir, y también, digamos, la, el no poder salir durante mucho tiempo, ¿sí?, de un núcleo que en realidad, ¿m? Cuando uno repasa las discusiones en el momento en el 18 y años posteriores, en el momento de la reforma universitaria, en realidad, ¿sí?, estaba bastante planteada como concepto general, ¿no? Como concepto general. La idea de, es decir, la universidad al servicio de la sociedad, la universidad vinculándose con la sociedad, la universidad, digamos, distanciándose de los viejos académicos, del academicismo cerrado, etc., ¿no? Ahora, el asunto es que la Universidad de La Plata es una universidad arraigada en la provincia al servicio de la nación, ¿no? Esta es una característica, ¿no?, que también tiene otras universidades, pero que la Universidad de La Plata toma una magnitud muy particular. Es decir, y en ese sentido hay varias cosas para rescatar. Para empezar, el hecho de que la Universidad de La Plata tenga una población estudiantil que no es elitista, no es una élite, ¿no?, sino que es una población muy amplia, una población a la cual concurren estudiantes de todo el interior de la provincia, ¿sí?, y también muchos estudiantes latinoamericanos, lo cual ya le da una característica distinta. Y ayer leía unas declaraciones de Tauber sobre el tema de cómo se va a seguir el año que viene, ¿no?, con clases virtuales, y que va a haber la mayor parte de las clases como debemos planificar, así hay que planificar para el año que viene, ¿sí?, van a ser virtuales. Y él se refería precisamente a que muchos estudiantes van a estar en su pueblo, en su ciudad chica, van a estar en una zona rural, ¿sí? Es decir, y van a poder acceder a sus clases, van a poder seguir cursando, lo cual a mí me pareció fantástico, ¿no? Me pareció fantástico, me pareció que es una idea de agrandar la universidad. De repente me apareció toda la provincia como una gran universidad. O sea, veía la Universidad de La Plata como asentada hasta en el último rincón de la provincia. Y por lo tanto, digamos, ahí aparece el Consejo Social que comienza desde sus inicios, ¿no es cierto?, si no me equivoco, vinculada a los municipios, a La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena, no sé, a Bransen, a Punta Indio, ¿no? Es decir, con una orientación, ¿sí?, fuerte a trabajar en el territorio. Pero al mismo tiempo que ese trabajo en el territorio no signifique, y sobre esto hablaba recién la doctora Chicote, no significa un divorcio de la teoría, ¿no?, o de el desarrollo disciplinario, transdisciplinario, interdisciplinario. Al contrario, sí, al contrario, el trabajo en el territorio, la vinculación con las organizaciones sociales, ¿sí?, la vinculación, es decir, en última instancia, con aquellos para los cuales existe la universidad, porque ¿para qué existe la universidad si no es para el conjunto de la sociedad, ¿no? Es decir, pero esa vinculación es una vinculación que evidentemente nutre a la universidad. Es decir, las acciones del Consejo Social, algunas de las cuales conocía y otras de las cuales acabo de escuchar, ¿sí?, acabo de escuchar en las menciones que hacía Tauber, en las menciones que hacía Gloria, realmente me dejaron
digamos, muy asombrada, ¿no? Es decir, porque, digamos, una cosa es el trabajo que ha hecho, no sé, por ejemplo, el trabajo recuerdo, cuando la gran inundación de La Plata en el 2013, es decir, el trabajo desde el Consejo Social, u otros trabajos del Consejo Social referidos a la economía popular, ¿sí? La vinculación que mencionaba recién con las organizaciones sociales, con las organizaciones populares, que resulta totalmente indispensable, ¿no? Es decir, como para, digamos, realmente llevar adelante, es decir, programas que no queden en el aire, que no queden simplemente como formulaciones, sino como también decía Tauber, que realmente se concreten, ¿no? Ahora le agregamos otra cosa, una fábrica de alimentos disecados, una fábrica de alimentos. Es decir, la universidad avanza en una fábrica de alimentos. Eso, una fábrica de alimentos, si la tomamos como ejemplo, tiene dos fronteras, ¿no? Una es, digamos, los destinatarios, la comunidad a la cual va dirigida, etc. La otra es la cátedra, la investigación, ¿sí? La docencia, la investigación, ¿sí? Es todo lo que se puede construir, se debe construir, ¿sí? Desde la universidad, desde los laboratorios, desde las cátedras, etc., ¿no? Entonces, digamos, a mí me parece que, además, más allá de la acción directa en terreno, ¿sí? Lo que hay es una postura ética y política. Hay una postura ética y política de la Universidad de La Plata que es la que se expresa en el Consejo Social. Es decir, el Consejo Social avanza, ¿sí? Es decir, motivando la investigación y la formación docente hacia no simplemente hacer además de docencia, además de investigación, hacer un poco de extensión universitaria, sino que las oriente hacia una idea de vinculación estructural, ¿sí? Una vinculación, digamos, interna, profunda, ¿sí? Con la sociedad. Esto cambia la manera de pensar. Se piensa de manera distinta, ¿sí? Se piensa de manera distinta lo que uno enseña, lo que uno aprende, lo que uno investiga, lo que uno elige para investigar, ¿sí? Es decir, los proyectos que se acuerdan con otras universidades, los proyectos que se acuerdan con otras universidades, se piensan de manera distinta si el compromiso social es un compromiso ético, profundo, es decir, que forma parte de nuestra concepción, o si el compromiso social es algo agregado, si es por puro compromiso, ¿no? Es decir, no por convicción, sino por puro compromiso. Y acá es por convicción, ¿no? Yo creo que además, que ahí quiero decir una o dos cosas respecto al tema de la pandemia. La pandemia cambia las condiciones del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Es decir, incluye efectivamente el territorio donde residen los alumnos y los docentes. Es decir, lleva el trabajo al hogar. Hay presencia de otras personas en una clase. Cambian los espacios y los tiempos. En eso que mencionaba Tauber, a mí me parece que estaba el elemento justamente de comprensión del cambio espacio-temporal que implica la necesaria incorporación fuerte del trabajo virtual de ahora en más. Entonces, es una concepción distinta del espacio educativo. Es decir, cómo vamos a combinar lo presencial con lo virtual cambia nociones de espacio y, por supuesto, de tiempo. Y ahí es como para atender mucho cuáles son este tipo de cambios que se han producido en las poblaciones. Es decir, qué cambios se han producido en nuestros estudiantes. Es decir, que hay que tenerlos muy en cuenta. Hay que tener cambios en el sentido de qué pasó con las coordenadas espaciotemporales, qué pasó con su ubicación, qué pasó con su entorno, ¿no? Y ahí me parece que se abre aspectos muy interesantes, ¿no?, a ser abordados
por el Consejo Social, ¿no? Porque hay cambios profundos en los sujetos, ¿no? Es decir, muy profundos. Ahí es donde, bueno, se abre toda una agenda sobre el tema del medio ambiente. Sin duda, una agenda sobre la tecnología. Y también en ese sentido me pareció interesantísimo el hecho de proyectar, el hecho de trabajar sobre la innovación tecnológica con orientación social. Eso me parece sumamente interesante porque, sin ninguna duda, ha habido un avance tecnológico, ha habido la sociedad argentina, ¿sí?, que llevaba 4 años de atraso tecnológico, y algunos más, ¿sí? En este año ha hecho un avance tecnológico. Yo estaba viendo algunos informes muy interesantes que muestran cómo no solo los docentes en primer lugar, pero también los alumnos, también las familias, ¿sí?, han aprendido mucho. Ahora, ese aprendizaje tiene que ser sistematizado. Y entonces, una tarea que es como para las universidades, también para los ministerios de educación, para el Ministerio de Educación de la Nación, de las provincias, es ayudar a que ese aprendizaje no se pierda, sino que se sistematice, con un objetivo. El objetivo es apropiarse de la tecnología, ¿sí? La apropiación de la tecnología es una condición para la soberanía nacional, ¿no? Y esto abriría todo un capítulo, ¿sí?, que yo quiero ponerle un título para no hablar demasiado, pero quiero ponerlo, que es un trabajo como el del Consejo Social, ¿sí?, aporta a la soberanía nacional. La postura de la Universidad de La Plata, defendiendo la universidad pública, aporta a la soberanía nacional en un momento en donde el avance de las corporaciones, ¿sí?, es absolutamente preocupante, y en particular, ¿sí?, de las corporaciones vinculadas a la comunicación y a la educación durante la pandemia, ¿no? Entonces, digamos, ahí es donde cobra mucha fuerza, ¿sí?, proyectos como el Consejo Social de la Universidad de La Plata. Finalmente, yo quiero agradecer mucho a la universidad, al presidente, es decir, bueno, a todos los funcionarios haber aceptado la propuesta de fundación de una cátedra libre de alternativas pedagógicas en América Latina. Vamos a trabajar en el mismo sentido que está orientada hoy la Universidad de La Plata, en el mismo sentido en que está orientado el Consejo Social. Así que, bueno, estaremos totalmente a disposición de ustedes y tratando de abrir discusiones, abrir perspectivas, de abrir la mirada, ¿sí?, respecto a, es decir, nuevas perspectivas de la educación. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Adriana. Aportes muy, muy importantes los de los tres para nuestro debate en comisiones, y esto último de la soberanía nos queda resonando, lo vamos a tener que retomar en próximos debates. Bueno, antes de pasar a la operatividad de las comisiones, les quiero agradecer a nuestros oradores y oradoras y a todas las autoridades, decanas, decanos, funcionarios de la presidencia, de facultades que nos acompañaron, que quizás no tengan la oportunidad de sumarse a las comisiones, pero se hicieron el espacio para acompañarnos hoy. Se los agradecemos mucho. Prometemos sanguchitos y alguna cerveza artesanal cuando podamos recuperar. Bueno, la conseguimos nosotros, Tauber, no me hagas dedito. Cuando podamos recuperar la presencialidad. Y ahora les cuento que la idea es pasar a discutir, a trabajar, a recuperar estos elementos y varios otros que van a ir surgiendo en 5 comisiones, que son Sistema Científico y Tecnológico y Comunidad, Universidad, Desarrollo Regional y Trabajo, Construcción de Agenda Comunitaria, Pandemia, Aprendizajes y Emergentes, y la vinculación de la educación con la agenda comunitaria,
En principio, todos aquellos que se inscribieron en su momento van a ser enviados directamente desde acá a las salas de las reuniones, pero en el caso de que o quisieran cambiar de comisión o no se hayan inscrito, van a ver que en la barra de abajo del Zoom tienen, después de grabar, 4 cuadraditos, que a mí me pone breakout rooms, pero en castellano supongo que será distinto, que les abre ahí las comisiones y ustedes pueden elegir entrar a cualquiera de ellas. Si tuvieran algún inconveniente para ingresar a la comisión de su elección, le escriben por privado en el chat a Consejo Social y los van a ayudar a enviarlos a la comisión en la que quieran participar. Dicho esto, les vuelvo a agradecer muchísimo a Adriana, a Gloria, a Fernando y a todas y todos los que nos han acompañado en esta apertura, y pasaríamos a las comisiones. La idea no es hacer un plenario de cierre, sino utilizar este espacio de debate que nos podamos dar para después elaborar conclusiones y pensar líneas para seguir trabajando el año que viene. Nada se cierra hoy, sino que solamente se abre. Así que trabajemos con esa tranquilidad, pensando que después iremos encontrando las estrategias para profundizar en cada uno de los ejes que surjan en estas líneas. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vamos a trabajar. Beso grande.